Echemos un vistazo a la Biblia. Miremos en el libro de Job. Pasa el capítulo 40 en el versículo 25. Se nos dice de una criatura poderosa que Job debe haber conocido. En la jungla de los juncos y helechos, Bemón hizo su hogar. Bemón es un dinosaurio es él. Él come hierba como un buey y su cola es como un cedro. Sus huesos son fuertes como barras de fuego. Él es jefe del camino de Dios. ¿Podrá Bemón ser un dinosaurio? ¿Un poderoso saurópodo? Respuestas en Génesis, al taller de los niños. En un video reciente discutí el trasfondo del antiguo cercano oriente de la criatura Leviatán que se encuentra en el libro de Job. Debido a que Leviatán aparece en la literatura de los vecinos del antiguo Israel con los mismos títulos y con las mismas funciones similares, está bien establecido que él fue una personificación mítica del caos acuoso del mar. No solo el dragón respira fuego en Job, pero en el Salmo 74, la gramática hebrea lo describe como un hidra con múltiples cabezas. Pero, ¿qué es la criatura Bemón descrita inmediatamente al lado de Leviatán? Algunos afirman, convencidos de que Bemón era un saurópodo, un dinosaurio como el brachiosaurio que todavía anda merodeando en los días de Job. ¿Quién? Ya saben, incluso hay indicios en la Biblia de un dinosaurio que vivió al lado del hombre después del diluvio. Ve y lee el libro de Job, capítulo 40, versículo 15. Bemón, el animal terrestre más grande que Dios hizo. La descripción se ajusta a algo como un dinosaurio saurópodo viviendo en Job en tiempos después del diluvio. Pero hay varias razones por las que podemos decir con seguridad que Bemón no era un dinosaurio. Para empezar, como seguramente reconocerá cualquier estudiante de hebreo de primer año, el nombre Bemón se construye etimológicamente en una palabra hebrea de uso común que se usa con frecuencia para el ganado, Behemá. Bato, un hebraísta en la Universidad de Paul, que se ha especializado en el contexto del antiguo cercano oriente de Behemón, ha señalado que, lingüísticamente, la connotación por tanto sugiere que se trata de una especie de un superbuey. Segundo, tampoco hay absolutamente nada en el pasaje que lo describa como un dinosaurio, algo que razonablemente esperaríamos si este fuera un brachiosaurio. En tercer lugar, ¿qué es lo más notable de un saurópodo como el brachiosaurio? Que su cuello mide 85 pies de largo. Toda su fisonomía está marcada alrededor de la alimentación de copas de los árboles. Si el autor de Job se jactaba de las características de un dinosaurio y, sorprendentemente, su capacidad física, pensarías que él mencionaría estas distinciones, además de, lamentablemente, la línea se alimenta de hierba como un buey. Esperar que el autor Job omita el asunto de su cuello de 9 pies parece tan poco probable como que presuma sobre los rasgos de una jirafa y se me olvide mencionar su cuello. Pero, ¿qué hay de donde la Biblia dice, él extiende su cola como un cedro? ¿No es esto una evidencia de que Job vio un dinosaurios vivos? Solo hay una compilación menor. Esta línea sobre la cola de Bemón probablemente no se refiere a una cola literal. Es mucho más probable que sea un eufemismo cultural para su apéndice masculino. Esta explicación no es buena prédica para el sermón del domingo, pero no es una especie de una nueva liberación por parte de académicos de la cabeza puntiaguda. Es muy antigua y es reconocida en la mayoría de comentarios académicos y está firmemente respaldada por la evidencia léxica y contextual. Para ilustrar, note que la parte del poema que describe el cuerpo de Bemón usa paralelismos de la lista, una técnica hebrea clásica en la que cada línea o columna refleja el pensamiento de lo anterior. He aquí su fuerza está en sus extrañas y su poder en los músculos de su vientre. Extiende su cola como un cedro y los tendones de sus testículos están unidos. Sus huesos son unos tubos de bronce y sus extremidades como varas de hierro. Ahora, considera los siguientes 4 puntos. Primero, en la estructura del verso poético, la cola es la palabra hebrea pachat. Pachat solo aparece una vez en la Biblia, pero sabemos que su significado a través del arameo y una palabra similar que se refiere literalmente a los músculos. Pero el punto de la connotación, como se usa claramente en una literatura aramea, es que era una locución para los testículos. Es por eso que se traduce también como piedras.
También es por eso que los eruditos judíos antiguos como Rashi e incluso Erra lo interpretaron como testículos. La Vulgata latina también aclara su connotación a los lectores traduciéndole como testiculorum. Y algunos expertos hebreos modernos como Robert Alter también ha optado por traducir de forma similar. El paralelismo de la pareja de estas dos líneas, por tanto, anticipa un sinónimo para los testículos en lugar donde se ve la palabra como cola. 2. En su artículo sobre la estructura poética de este pasaje en la Revista para el Estudio del Antiguo Testamento, David Brunet también señala como un eufemismo reproductivo se da un sentido extraño con un verbo asociado a la cola de Behemoth. Explicarlo como un apéndice masculino era un uso inteligente de doble significado para el poema. Este verbo se refiere a extender o hacer rígido e incluso mover, como la mayoría de las traducciones lo representan en el pasaje. Pero sabemos que la palabra también connota con frecuencia significados como deseo y deleite. Tomar la cola de Behemoth como un eufemismo para su apéndice masculino juega con estos dos significados. Y lógicamente apoya los versos que lo rodean ensalzando las características de fortaleza. He aquí, su fuerza está en sus extrañas y los tendones de sus testículos están ahí. El verbo en su contexto circundante, por lo tanto, apoya en un eufemismo reproductivo. 3. Brunet también señala que el término que se traduce como fuerza aquí o como su fuerza está en sus extrañas también se refiere a su virilidad reproductiva en otros pasajes. Él cita Génesis 49:3, Deuteronomio 21:17 y el Salmo 105 como ejemplo de esto. Así que la frase su fuerza está en sus extrañas nuevamente es coherente con el eufemismo reproductivo. Y 4. Finalmente sabemos que en el antiguo hebreo postbíblico también se usó la misma palabra cola como eufemismo para el apéndice masculino. El hebreo postbíblico, por lo tanto, también presta evidencia para un eufemismo reproductivo. Así que el paralelismo poético, el uso verbal, la connotación del lenguaje cercano y la lingüística bíblica posterior todos apoyan a la conclusión de que la cola de Behemoth es su anatomía reproductiva. Algunos de los creacionistas de la Tierra Joven pueden objetar que estos puntos son solo un poco de gimnasia freudiana. Después de todo, si Job se refiere al apéndice masculino de la criatura, ¿por qué no decirlo en lugar de usar un confuso de términos? La respuesta a esta objeción es que sería extraño si Job no estuviera utilizando eufemismos. La literatura bíblica es muy creativa al referirse a la autonomía sexual debido a un proceso lingüístico llamado euphemism creep. Esto ocurre cuando una cultura no le gusta referirse a una cosa directamente, porque evitan usar algún término directo. Tienden a acumular todo tipo de locuciones creativas para comunicarlo indirectamente. Pero el largo y corto de todo esto es que la Biblia casi siempre usa eufemismos para la anatomía sexual. Entonces, el hecho de que Job usaría aquí es algo que deberíamos esperar y la estructura paralela de la poesía ya lo anticipa en el verso. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿qué es Behemoth? Dado que aparece en el texto en Diada en el dragón utilizado en la literatura antigua como la personificación del caos oceánico, Behemoth es probablemente la personificación del aspecto terrestre del orden creado, especialmente del reino animal. No es solo como lo entendieron los textos extrabíblicos judíos antiguos, pero también correspondería bastante bien como una referencia hecho en el texto de Ugarit. Recordemos que en el antiguo Ugarit es lingüísticamente el mejor material extrabíblico que tenemos para contextualizar la antigua cultura semítica del noreste de Israel. Seguramente levanté el dragón, destruí la serpiente que se retorcía, el tirano con las 7 cabezas. Destruí a Ashnu, amado de él, le puse fin al becerro de él, Atim. Así que la versión ugarítica del Leviatán, que también se le llama la serpiente retorcida, da la casualidad de estar emparejado con un buen mítico, literalmente llamado el becerro de Dios. Cuando miramos los pasajes bíblicos que hablan sobre el Leviatán, ¿qué encontramos?
Él también está emparejado con el superbuey, una forma intensificada de la palabra hebrea común para el ganado. Parece improbable que esta pareja similar sea simplemente una coincidencia. Y muchos estudiosos generalmente encuentran que esta nueva identificación es más razonable que los datos limitados que tenemos. No sabemos mucho sobre el toro divino Atín, pero sí tenemos procedentes de otros toros divinos en otros textos antiguos del cercano oriente. En la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, la diosa Inanna envía al tremendo toro del cielo para derrotar a los héroes Gilgamesh y Enkidu, uno tan grande que el toro devoró el pasto y bebió el agua del río en grandes sorbos. Con cada sorbo se consumía una milla de río, pero su sed no se satisfacía. Esto es algo que nos recuerda lo que leemos en Bemón. He aquí él bebe un río refrenando su corriente. Él confía en que puede tragar el Jordán con su boca. Job dice que Bemón mora en el refugio de las cañas y el pantano. El Salmo 68:30 describe de manera similar a los toros como moradores entre cañas. Y los textos de Ugarítica igualmente usan el término afín para describir a los bueyes que habitan en regiones pantanosas. Finalmente, Job elogia la virilidad reproductiva de esta criatura. En la cultura agria del antiguo cercano oriente, los toros eran símbolos de virilidad reproductiva. Entonces, Bemón es una personificación bovina del reino animal y quizá de la totalidad del reino terrestre en sí mismo, una contraparte sobrenatural de Leviatán. En el pasaje de Job está tratando de enseñarnos una lección sobre la dominación del Dios sobre el orden cósmico y la debilidad del hombre en comparación. Algunos son adversos a la interpretación, ya que significa que Job está recurriendo nuevamente a personajes de la mitología semítica, pero creo que esta actitud impone demasiadas restricciones al genio literario de Job. This video is an adaptation of a new book I've got coming down the pike. Stick around and I'll be producing more content like it. We will eventually be looking at the ancient Near Eastern context of the 7 days of Genesis. Thanks to modern archaeological discoveries, we now know that there's a lot more going on with the days of the creation account than most old and young Earth creationists realize, and it has implications for how we view the relationship between science and the Bible.